Tele.tv. Hola amigos, muy buenas tardes y estoy aquí de nuevo con ustedes como cada martes en punto a las 6 de la tarde y bueno, pues siempre con ese entusiasmo de hacer lo que tanto me apasiona, que es precisamente pues todos esos programas que ya llevamos más de 35 programas, cómo pasa el tiempo. Y bueno, pues estoy realmente muy contenta porque hoy tengo a un querido compañero de Televisa de muchos años, con una larguísima trayectoria, sumamente talentoso y además muy, muy agradable. Veamos. Miguel Bárcena Díaz es pionero del periodismo ambiental y reconocido en México por su labor en la difusión y defensa de nuestros ecosistemas. Licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, cursó estudios de periodismo en la Universidad de Navarra, España, y es egresado del Programa de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Colegio de México. Durante casi 40 años ha sido reportero, investigador, conductor, productor y director de programas de radio y televisión. Entre los que destacan, hoy mismo, 24 horas, en concreto, el noticiero y 60 minutos, por el cual, a lo largo de 13 años, realizó decenas de reportajes sobre temas ambientales y documentales submarinos en México y el extranjero. Fue coordinador de información científica y tecnológica de Noticieros Televisa. En el año de 1982, el programa 60 Minutos obtuvo el Premio Nacional de Periodismo. De izquierda a derecha, destacan Rafael Vieira, Miguel Bárcena, Guillermo Figueroa, Jaime Maussan, Alfonso Teja y Graciela Leal. Todos ellos queridos y admirados compañeros de Noticieros Televisa. En el año de 1999 fundó con el destacado buzo y fotógrafo Manuel Lascano la Historical Diving Society México, de la cual fue vicepresidente. Además, fue coautor del libro sobre el célebre buzo y ambientalista mexicano Ramón Bravo en el año de 1999. Pero esta brillante trayectoria continúa. Pues estamos solamente mostrando pues una semblanza justamente hasta el año de 1999 porque hay que hacer otro programa, porque estamos hablando de casi 40 años, como lo dije, como lo mencioné, de trayectoria. Así es que bienvenido, queridísimo Miguel, me da muchísimo Queridísima gusto María Elena, qué de gusto que estar contigo. de que ahora sea yo quien te entreviste. Pues muy contento, muy emocionado y sobre todo pues feliz de estar aquí contigo y volver a coincidir después de tantos años que no lo hacemos en un estudio de televisión. Exactamente. Y vamos a ir viendo fotografías, como bien te lo expuse hace un rato, porque qué mejor que tú vayas precisamente narrando pues todo lo que vaya apareciendo en pantalla. Claro, ¿Te con parece? mucho gusto. Adelante. Nos alargamos, ¿verdad? Bueno. Pues mira, ese es la entrada principal del cenote Nohoch Nachich, que en maya quiere decir la casa grande o la casa vieja de la abuela. Y lo descubrió Mike Madden, que durante muchos años fue pues, el principal buzo en explorar los ríos subterráneos de la península de Yucatán junto con Chuck Stevens. Ambos fueron mis instructores. Y ellos lo descubrieron a finales de los 80s, principios de los 90s. Y tan solo en la primera inmersión, desde esa boca de la cueva, recorrieron más de 1 kilómetro. Fue cuando se dieron cuenta de que esta tenía unas dimensiones enormes. Ahí estamos con Mike, en uno de los cenotes pues, más difíciles que
Cuando lo filmamos para un programa de Televisa, nunca se había explorado. Desafortunadamente, y te debo las imágenes porque son espectaculares, cuando entras ahí, cuando te sumerges, pues es obscuridad total, tienes que llevar una línea de vida en un carrete, y cuando regresas, pues todo el fondo se ha levantado de tal manera que no ves absolutamente nada. Entonces tienes que venir siguiendo la línea de vida y a tu compañero, porque pues de lo contrario sería imposible regresar. Esta foto la tomaron en 1994, por ahí de abril, mayo. Cada año se montaba una expedición en la selva que duraba aproximadamente un mes, y venían canadienses, estadounidenses, italianos, todo el equipo de cuevas de Mike Madden, que era muy importante, era el mejor del mundo en ese entonces, y yo era el único mexicano. Era pues un orgullo estar con el gran Mike Madden, que además fue mi padrino de bodas. Estas fotos las tomaba él junto con Ron Winiker, uno de sus buzos y sobre todo fotógrafo. Y esta fotografía ellos le llamaban pintando la cueva. Era como iluminar un set de televisión, ponían distintas lámparas de 1000 watts, de 500 watts, y después les ponían un filtro de colores. Si no hubiera estas luces, pues simplemente sería oscuridad total. Y cuando uno entra con una lámpara pequeña de mano o en el casco, pues lo único que puedes ver es una pequeña distancia de quizá 2-3 metros. Entonces, para que la gente pudiera dimensionar, estamos hablando aquí de principios de los años 90, hoy con todo lo que se tiene con las cámaras digitales, con ¿Podemos cambiar 4K, un poquito más, etcétera? por favor? Porque son bastantes fotos. Ahí estábamos planeando la expedición del 95. Te darás cuenta por las computadoras, sí, ¿no? Pero que en ese entonces eran computadoras muy, muy modernas. Y venía otro colega de Florida, de apellido Hutchinson, y él hacía todo el mapeo a mano. O sea, imagínate, se metía en la cueva con la poca luminosidad que había, y él iba registrando todas las oquedades, las subidas, las bajadas, etcétera. Y estamos hablando de que los buceos llegaban a durar a veces hasta 5 horas en una sola inmersión. Todas estas fotos fueron publicadas en varias revistas, algunas de ellas en National Geographic, en revistas turísticas de Quintana Roo, que en ese entonces eran muy importantes, y este tipo de fotografías atraían cada año muchísimos turistas, sobre todo buzos, que llegaban al CEDAM Dive Center, del cual fui socio durante mucho tiempo, esta institución que fundó Pablo Bush Romero, que era un benefactor de las expediciones, y que Román Rivera Torres en Puerto Aventuras, en donde estaba la base del CEDAM, pues ahí tenía un museo que todavía hasta la fecha existe. Y ahí están estas fotografías, y ahí se encuentra todo lo que encontramos, lo que encontraron buzos desde la época de Ramón Bravo, de Alfonso Arnold, de Pablo Bush. Estamos hablando de los años 50. Todo eso está en el Museo del CEDAM en Puerto Aventuras. Para la gente que está en Quintana Roo o que quisiera conocerlo, es un museo muy interesante. O sea, que estas fotografías subterráneas que acabamos de ver, nadie puede ver ese tipo de cuevas, esos colores, esos azules, esos tonos naranjas. No los puedes ver, salvo que ilumines la cueva con luces muy potentes, precisamente para que puedas ver las dimensiones. Esta cueva durante muchos años tenía el récord Guinness de ser el río subterráneo explorado más largo del mundo. Nosotros llegamos a recorrer cerca de 40 kilómetros en 10 años. Después este sistema de cuevas se logró conectar con otro sistema con 2 ojos, y después buzos que siguieron a Mike Madden y a Chuck han logrado conectar otros sistemas de cuevas, y hoy se habla de cerca de 300 kilómetros de ríos subterráneos, que son los más grandes, los más largos del planeta, y que son espectaculares. Y están precisamente en Yucatán. En Yucatán, en Quintana Roo. O sea, si hablamos de la península de Yucatán, obviamente están en la península, pero básicamente por las características geológicas de esta parte de la península, mientras que Yucatán y Campeche tienen muchos cenotes, Quintana Roo tiene algunos cenotes que después conectan con todos estos ríos subterráneos y que forman pues estas cavidades espectaculares donde encuentras peces ciegos, algún tipo de fauna ciega, porque obviamente no necesitan luz. Ahí llegamos a encontrar vestigios arqueológicos y paleontológicos. Y fue una etapa muy, muy rica, tanto de aventura como de expedición, de exploración, y además fuimos los primeros en grabarlo y compartirlo a través del programa 60 Minutos de Televisa, que como tú recordarás, pues fue un programa
un hito muy Así exitoso es. en la historia de la televisión mexicana. ¿Cuál es tu sensación en el momento en que estás en un lugar en donde no ves más allá de 1,5 metros, por ejemplo? ¿Puedes Pues, encontrarte con algo, con un animal o con un pez o con... pues sí, sí, ¿No te daba angustia? sí, por supuesto. Creo que vamos a corte, ¿no? Y si ¿Ya quieres vamos a ahorita corte seguimos tan rápido? platicando. ¿Ese como me dijiste 3? Bueno, volvemos. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.
corteza de la tierra. Pues estamos aquí disfrutando de verdad estas experiencias tan bellas que, como bien dije al principio, yo creo que sí nos va a hacer falta otro programa. Pues feliz de la vida. Y dándole continuidad a lo que te pregunté, ¿cómo sobreponerse a la oscuridad? ¿Cómo es allá abajo? ¿Cómo Pues es el allá abajo mundo es submarino un mundo, donde no hay nada, como tú dices, que ves peces ciegos? Aquí es un mundo subterráneo, es como la gente que ha ido a Cacahuamilpa o alguna de estas grutas, es exactamente igual, pero lleno de agua. Y a veces estás en una profundidad promedio de 10 metros, en cavidades muy grandes donde cabe un avión, un Jumbo 747, pero de repente hay cavidades muy estrechas donde para entrar te tienes que quitar los tanques, se llama la técnica de side tanks o mountain tanks, los traes a los lados, y para entrar te los tienes que quitar, pasas, una técnica de lombriz y luego te pasan los tanques, te los vuelves a poner y sigues. Entonces, primero que nada, te sientes muy afortunado, muy agradecido con Dios por la oportunidad de estar ahí, porque además son lugares en los que nunca nadie había estado antes. Y una de las motivaciones de estar ahí es ser el primero o el segundo o el tercero, porque generalmente eran grupos de 3, en descubrir cosas novedosas. Obviamente para hacer este tipo de actividad que es de alta especialización, se requiere tomar cursos de buceo en cuevas, aprender lenguajes de luces, lenguaje de señas, lenguajes de contacto. En ese entonces pues no había mucha tecnología como la que hay hoy, ¿no? Hay GPS, hay muchas otras cosas. Y sobre todo te tienes que mentalizar porque sabes que vas a llegar a un mundo completamente desconocido, oscuro y además muy peligroso. Cuando me acuerdo que tomaba el curso, Chuck Stevens, un buzo canadiense que estuvo muchos años con Mike Madden en Puerto Aventuras. De hecho, por ahí tenemos unas Por ahí fotos. tenemos algunas fotos de él. Le preguntaba que si íbamos a ver técnicas de recuperación, perdón, íbamos a ver técnicas de rescate. Le dije, ¿no vamos a ver rescate? Y me dijo, rescate. No, aquí no hay rescate, aquí hay recuperación de cuerpos. Porque cuando algo falla, pues entonces pues el resultado es la muerte. Y efectivamente, O sea, que no puedes rescatar a nadie. pues es muy difícil porque cuando ya rompiste los límites, te quedaste sin aire. En esta foto estamos los miembros del CEDAN México y Estados Unidos. En 1996 hacíamos nuestros congresos, un año México, un año Estados Unidos. CEDAM es el Centro de Exploraciones y Deportes Acuáticos de México que fundó Pablo Bush Romero. Y ahí está Fabiola Kramsky. Mira, ese es el gran Robert Ballard. Él fue el que encontró el Titanic. Él diseñó y construyó el primer submarino Alvin, que es capaz de bajar a 6,000 metros de profundidad. Y después de mucho tiempo de buscarlo, encontró el Titanic y lo financió National Geographic y otras empresas. Y él fue tan respetuoso que llegó y dijo, esto es un cementerio, esto es algo muy simbólico, y no se atrevió a sacar absolutamente nada del Titanic. Después llegaron los canadienses y los franco-canadienses con otra expedición, con el Nautilus, y ellos sí se llevaron lo que pudieron, lo vendieron, hicieron subastas en Southampton, en Inglaterra, en donde se construyó el Titanic. O sea, ¿estaban en buen estado todavía? En perfectas condiciones. Había botellas de champán, había cristalería, Christoph, las vajillas que te puedas imaginar. Los muebles estaban deteriorados por la madera. Aquí estamos viendo a Pipín Ferreras. Manuel Ascano se lo presentó al señor Azcárraga. Azcárraga Milmo. Y después yo le comenté al señor Azcárraga que iba a ser un récord en México y eso le iba a dar mucha difusión a México. Cubano, ¿verdad? Cubano, después se fue a Florida. Y ahí estamos en Los Cabos, empezamos a transmitir sus inmersiones en 1996. Primero yo solito con mi Handycam, porque pues nadie sabía quién era Pipín, ni a qué se dedicaba. Y a medida que vieron que este señor bajaba con el aire de sus pulmones, con una respiración, claro, tenía unos pulmones. No, pero es que mira el tamaño. En Pipín, en apnea estable, Altísimo. es decir, en una alberca, sin respirar, aguantaba 7 minutos. Y él llegó a bajar en ese entonces 133 metros. Después estuvimos transmitiendo en vivo. Primero lo hicimos desde la superficie y después Televisa fue la única en transmitir este tipo de eventos desde el fondo del mar porque pusimos cámaras, las cableamos al trineo. Ese año lo produjimos con Oscar Cadena, que está a mi derecha, Fabiola Kramsky, el hijo de Félix Cortés Camarillo, el que está de gorra del lado izquierdo, y Carla, que era la esposa de Manuel Ascano. Y en medio uno de los buzos de Pipín. Esto fue ya en 1995.
Y bueno, pues era toda una emoción, porque además transmitíamos en vivo para ECO, para Televisa y para la Expo Lisboa. Ahí estamos en ese entonces con Emilio Azcárraga Gallán, que ya era pues nuestro jefazo, nuestro patrón ahí en Televisa. Esto fue ya en 1998, justo. Sí, porque el señor Azcárraga Milmo murió en 1997, 97, febrero del y 97. mi mamá murió en el 96, fíjate. Ahí está, bueno, Mira, estamos viendo un ahí poquito estamos rápido. viendo. ¿Te contacta Greenpeace? Me contacta Greenpeace, yo fui fundador de Greenpeace México, existía Greenpeace International, Alejandro Calvillo, que fue uno de los primeros directores, me invitó y vino este barco que para los ambientalistas y los activistas y la gente que amamos el medio ambiente, el Rainbow Warrior, el guerrero del arcoíris, Sí. es este barco que veíamos que se ponía frente a los balleneros japoneses o noruegos Para evitar la matanza. que mataran a las ballenas. Entonces estuvimos Ay, recorriendo mis con ojitos. ellos Ajá. el Golfo, documentando que estas viejas plataformas petroleras todavía estaban chorreando petróleo, contaminando el fondo. Y fuimos a documentar, estuvimos navegando varios días durante toda la costa del Golfo. Sí. Hicimos una serie de reportajes para ECO y 24 horas. Y esta serie pues, fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo en 1997, si mal no recuerdo. Y uno de los propósitos también de Greenpeace era precisamente el evitar la construcción de un muelle, ¿no? Sí, exacto. ¿Se logró? Ese muelle nosotros lo denunciamos en 1993, íbamos muy seguido a Cozumel a bucear y los buzos de ahí, Gabriel Nayar y muchos amigos que tenemos en Cozumel nos dijeron, oye, quieren hacer un muelle. ¿En dónde? Pues en el arrecife Paraíso. Fuimos a verlo, ese era un arrecife que estaba vivo y decían que no, que ya estaba muerto y que si ponían un muelle de cruceros de 500 metros que no iba a pasar nada. Se paró el proyecto, un año después volvimos a investigar y nos dijeron que ya estaban otra vez con el run de que sí iba a hacer. Investigamos todo lo que se pudo y encontramos que pues efectivamente esto iba a tener un impacto sobre el arrecife Paraíso, lo iba a partir en dos. Hablamos con la gente del INE, en ese centro estaba la maestra Julia Carabias, Gabriel Cuadri. Estamos hablando de una vasta extensión, ¿no?, de arrecifes. Es un arrecife, muchos de los arrecifes de Cozumel son arrecifes someros, son arrecifes que están a poca profundidad y que son arrecifes maravillosos precisamente porque al estar con poca profundidad tienen luz suficiente, buena temperatura y además están pegados a la costa y entonces están protegidos. Llevamos al gobernador, en ese entonces el gobernador Mario Villanueva, que después de triste memoria por todo lo que le sucedió, lo bajamos a bucear, nunca había bajado a bucear, él era un gobernador indígena de una etnia perteneciente a un grupo maya, y cuando bajó a bucear, además llegó Ramón Bravo, Jean-Michel Cousteau, Manuel Lascano, la doctora de la Garza, y le explicamos por qué no era conveniente hacerlo. Cuando él vio que efectivamente iba a haber un daño al arrecife, dijo que el gobierno del estado no iba a dar los permisos locales para que esto se hiciera. Y entonces la federación y el promovente, que era un señor de apellido Aces de Oaxaca, tuvieron que mover el muelle 500 metros para salvar al arrecife. Entonces hicimos un programa que se llamó Salvando a Paraíso y que fue un éxito porque a partir de ese entonces hubo un parteaguas en el activismo ambiental, en el que los grupos activistas y los periodistas que seamos medio ambiente, en ese entonces Jaime Maussan, Jorge Castañeda y tu servidor, pues demostramos que el activismo y la unión de la gente, ya con nuevas reglas, porque también ya había una legislación, y entonces lo que nosotros denunciábamos es que México estaba violando su propia legislación, y logramos primero que se parara y luego que se moviera. Entonces fue un gran éxito. El día que salimos de bucear estábamos muy contentos todos por lo que habíamos logrado en ese entonces. Y eso es algo que a mí me preocupa un poco. Todos esos logros que vamos a ir hablando de ellos, sobre todo lo que hizo, por ejemplo, el capitán Jacques Cousteau, todo lo que se logra salvaguardar, ¿es respetado por los futuros o por los próximos administraciones gubernamentales? Mira, hay una institución, hay un marco institucional. México, hay que decirlo, cuando este servidor empezó a hacer periodismo ambiental hace 35 años,
no existía la Semarnat, ni la Semarnat, ni el Instituto Nacional de Ecología, ni la Comisión Nacional para el Estudio y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, que presidía el doctor Sarucán. O sea, no existían instituciones y no existía reglamentación. Solo existía la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente en la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia. Ya después con Salinas se crea Sedesol, lo que antes fue Sedesol, donde estuvo Manuel Camacho, y Alicia Bárcena, que es la directora del CEPAL, que está allá en Chile y ha hecho una gran labor. Ella fue la primera subsecretaria de Medio Ambiente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hemos recorrido un largo camino, pero hoy México es uno de los países con más y mejores instituciones y que también ha invertido mucho dinero en que estos funcionarios, que por desgracia muchos hoy se fueron porque les bajaron el sueldo o los corrieron a la mala, se capacitaron durante muchos años, y sí hay un andamiaje institucional muy importante. El problema es que hay corrupción, el problema es que no hay suficiente dinero ni presupuesto para supervisar nuestras costas, nuestros mares, nuestras áreas naturales protegidas, y como buena parte la gente no lo sabe, pero buena parte de las áreas naturales protegidas no son terrenos federales. Son privados, son ejidales, comunales, de latifundistas, de gente que tiene grandes extensiones. Y la federación tiene que negociar con ellos para que esta área que tiene un valor ambiental sea considerada área natural protegida, pero no existe el presupuesto ni el personal suficiente, tanto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Hoy tenemos a la Gendarmería Ambiental de la Policía Federal, pero no es suficiente. Entonces, hay instituciones sí, hay leyes sí, falta presupuesto y falta personal. Y el problema, ¿no?, que todos lo sabemos y lo acabas de mencionar, antes yo lo pensé, es la corrupción. Pero vamos a otro corte y volvemos. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia. Astele.tv.
Astele.tv. Astele.tv. La noche del 21 de febrero de 1998, un accidente terminó con la vida de Ramón Bravo, el más grande explorador submarino de América Latina. Durante su larga y emocionante existencia, había sobrevivido al ataque de un oso en las congeladas aguas del Polo Norte. Había también salido ileso de su desafío con las orcas en su hábitat natural. Incluso había logrado escapar con vida después de que un tiburón le mordió un brazo durante una filmación. Pero bastó solo un instante para que su cansado corazón dejara de latir. A los 72 años de edad, Ramón Bravo intentaba arreglar un desperfecto eléctrico en su casa de Isla Mujeres, cuando recibió una descarga que le causó un infarto. La noticia de su muerte causó consternación en todos los que lo conocimos y seguimos de cerca su obra. En los años 70 estuve cooperando con él, hicimos unas excursiones que pues, jamás se me olvidarán, pero sobre todo su carisma, ¿no? Como gran persona, era un tipo de veras fuera de serie. Ramón Bravo fue, además de un gran amigo, fue un maestro de toda la generación del SEDAM que hoy estamos trabajando en esta zona. La mayor enseñanza que nos dio él fue su forma de vivir. Yo creo que toda la gente de mi generación y generaciones después que yo aprendimos a querer y a ver el mar por la cámara y los ojos de Ramón Bravo. Siempre con las tortugas o siempre con las ballenas o sea, siempre preocupado por el mar, ¿no? Siento muy orgullosa de ser su hija, muy orgullosa. Pues me comentas, Miguel, que esta fue la mejor época de tu vida. Sí, imagínate, buceaba, trabajabas en una empresa como Televisa, con un patrón como el señor Azcárraga, que le interesaba y le gustaba mucho el mar, y le gustaba mucho navegar, bucear, y teníamos a personajes como Manuel Ascano, que es el que hace toda la fotografía submarina y también de superficie de los programas que hace Alberto Tinoco Por el Planeta. Todo eso lo hace Manuel Ascano. Pues veíamos al Capitán Cousteau, a Jean-Michel Cousteau, a Ramón Bravo, a Edwin Corona, a Rodrigo Navarro, a Alfonso Bárcenas, a Poncho Arnold. O sea, estás hablando del top, de lo más el importante. mismo Hugo Stiglitz, ¿no? Hugo Stiglitz, claro. Andrés yo me acuerdo. García, que Andrés García lo descubrió Poncho De hecho, Arnold allá hubo en una Acapulco. película, ¿no? Tintorera o algo Sí, así. Tintorera fue un bestseller que escribió Ramón Bravo. Ramón Bravo fue un estupendo mexicano, deportista, campeón de natación nacional. Fue a 2 Olimpiadas en Helsinki y en Londres, y campeón nacional invicto. Cuando regresaba de Londres pasó por París y ahí escuchó del Capitán Cousteau y de los primeros tanques del primer regulador de 2 pasos. Ahorita vamos a ver un reportaje. Y después los trajo a México y aquí empezaron a bucear primero Poncho Arnold con un banquero Iturbide, después Ramón, que en ese entonces trabajaba en el Universal, se iba a Acapulco en su bochito, se echaba 6, 7 horas el sábado, sí, tomaba fotos, habían abierto una olla express para meter la cámara y le ponían un cristal. Esas eran los primeros housings. Fue jugador de fútbol americano, cineasta, escritor, hacía la fotografía submarina de las películas de James Bond cuando se filmaban en México y fue el instructor del presidente Zedillo. Por eso cuando muere Ramón Bravo en febrero de 1998, hablé con el presidente y me dijo que lo esperáramos para que
él pudiera ir a entregar las cenizas. La última voluntad de Ramón fue depositar sus cenizas en el Caribe mexicano, cerca de Isla Mujeres, en donde está la cueva de los tiburones dormidos. Mira, ahí estamos Jean-Michel Cousteau, el presidente Zedillo, el hijo de Beto Frisione, que Beto fue el buzo muchos años de Zedillo y del presidente Calderón y de muchos personajes, y tu servidor. Ese día depositamos sus cenizas, una semana después de su fallecimiento. Ramón Bravo, que había sobrevivido pues a un ataque de una tintorera que le destrozó el codo. Que es justo la imagen que vimos. Un oso polar, ¿no? que le arrancó parte del talón y una aleta en el Ártico. Fue el primero en meterse en su hábitat natural con las orcas, se salió de la jaula para demostrar que no son orcas porque son delfines, o sea, las orcas son delfines y no son asesinas. Y se murió cuando estaba cambiando un foco en su casa de Isla Mujeres, en Isla Sirenia. Le vino una descarga, él ya andaba un poco sentido del corazón, tenía 72 años. Y yo creo que el impacto fue el que lo mató, ¿no? Sí, lo vimos hace un momentito, lo que pasa es que no tenemos regreso. Todos esos últimos años lo disfrutamos como persona, como eran ir a su casa en Isla Mujeres y sentarte en una sala donde tenía tesoros marinos de todo el planeta, porque Ramón Bravo le dio la vuelta al planeta, pero por abajo del agua. Cuando venía el capitán Cousteau a México, él era el jefe de fotografía y Poncho Arnold era el jefe de operaciones. Entonces tenía muchas cosas. Él filmó con John Huston, por ejemplo. John Huston, yo lo conocí. Bajo el volcán, hizo varias películas de James Bond y además todos sus libros. Entonces llegar una tarde a la casa de Ramón Bravo, podías hablar y escucharlo y se te caía literalmente la baba. Lo que hice mucho fue uno de mis padrinos de bodas. Trabajamos en algunas cosas y pues uno de esos mexicanos que desafortunadamente no hay muchos, que se les echa mucho de menos y que tristemente no se les recuerda mucho. Por eso es importante que la gente vea y sepa quién fue Ramón Bravo. Exactamente. Un ambientalista antes de que existiera la palabra. El propio capitán Cousteau le puso el Cousteau mexicano, y Jean-Michel, que afortunadamente todavía vive, cuando venía a México decía que había sido muy triste venir a un homenaje a su padre y después un homenaje a su gran amigo Ramón. Y afortunadamente Jean-Michel Cousteau sigue viniendo cada año y hay un festival de buceo y de fotografía submarina que organiza Pedro Joaquín Jr., el hijo de Pedro Joaquín Cotto, que hoy es presidente municipal de Cozumel. Entonces viene Jean-Michel con mucho gusto. Hace algunos años desvelamos el busto del capitán Cousteau y al año siguiente el busto de Francine, la esposa del capitán Cousteau. Entonces, pues esta etapa fue muy rica para mí en lo personal y en lo profesional, porque hacíamos lo que nos gustaba, lo podíamos mostrar, lo podíamos compartir con la gente a través de 60 minutos de eco de 24 horas. El interés por el buceo creció mucho en México en esos años, porque la gente veía estos programas y todos estos amigos buzos que teníamos en Puerto Vallarta, lo que se necesita, Ixtapa. Precisamente mostrar, ¿no? Fuimos a bucear con Michael Douglas, por ejemplo, fuimos a bucear con Kathleen Turner, con Margarita Gralia, con muchísima gente, y era muy divertido y muy interesante, y además siempre estábamos aprendiendo cosas de los grandes buzos. Un saludo a Juan Manuel Barner, allá en Ixtapa, un saludo a Rubén Arbizu, que gracias a él vino... El hermano del Tata. El hermano del Tata, gracias a él vino, y nos está viendo en Atlanta, le mandamos un saludo. Gracias a él vino Jean-Michel y el capitán, y gracias a él seguimos haciendo cosas en la medida de lo posible con ellos. Qué maravilla. Pues vamos por un segundo programa, porque hay que ir hablando todavía de muchas cosas, y vamos precisamente a mostrar otro ídolo de quien ya Miguel nos ha venido hablando, que es precisamente sobre el capitán Jacques Cousteau. A young French naval officer, Jacques-Yves Cousteau, makes the first test of an underwater breathing apparatus, the first aqualung, which he has invented with engineer Émile Gagnon. Their device enables humans for the first time to swim underwater for extended periods, untethered to air hoses. In the summer of 1943, along the south coast of France, Cousteau and several compatriots, including Philippe Taillet and Frédéric Dumas, make the first ocean tests of the aqualung. To document their adventures, they fashion underwater cameras.
The images they capture show men for the first time gliding about the undersea world like fish, trafficking among life of another dimension. Cousteau and his comrades experiment with diving techniques with new equipment. Compelled by mutual curiosity, they evolve into a team. Simone Cousteau becomes one of the first female scuba divers. Sons Jean-Michel and Philippe are outfitted with small-scale aqualungs, making the undersea world a family affair. To explore the ocean, however, Cousteau will need a ship. On the island of Malta in 1950, he finds it, Minesweeper J826, stripped of her wartime hardware, transfigured into a ferry boat. The operator has named her poetically for the sea nymph who imprisoned a wandering Ulysses. She carries 11 cars and 400 people. Cousteau acquires the ship and refits her as a research vessel. The first sea trial resembles a family picnic. The first crew was composed of family friends. So the legend begins. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una Astele.tv. Astele.tv.
Ya se empezó a repetir. Sí, pues platícame, aquí hay algo muy especial que estábamos viendo las imágenes y que ya lo había yo leído, de una laguna. Quiero que nos digas. Claro, porque, además pues, no podía dejar de hacerlo. o sea, la laguna de Alchichica, sí. Cerca de ahí estaba el rancho de mis tíos, de don Rodolfo Díaz, y ahí pasé las vacaciones más felices de mi vida. Yo recuerdo todos los veranos que íbamos ahí. Eso está en... Está yendo de Puebla hacia Perote, y antes de llegar a Perote, del lado izquierdo hay un cráter espectacular, y ahí está la laguna de Alchichica. Ahí alguna vez hicieron una telenovela. Y hay muchas historias de fantasmas, de aparecidos, decían que la laguna no tenía fondo. Es un cono, tiene como 70 y tantos metros de profundidad. Y la gente de la zona cuenta cosas muy interesantes. Yo empecé a nadar ahí, aprendí a nadar ahí, con mis primos, con mis tíos. Un saludo a la familia Díaz, a la familia Díaz Masver, a Héctor, a Enrique, a Ivette, a Mónica, porque la verdad pasábamos unos veranos vacaciones maravillosos. inolvidables. Y es un conjunto de lagunas, también está La Preciosa, está Tezcac, son de un azul bellísimo, enclavadas en la sierra, te digo, algunas son cráteres volcánicos. A mí no me pasó nada en particular, pero cuando íbamos a acampar, algunos buzos como Poncho Arnold o como Edwin Corona, a quien le mandamos un saludo también, uno de mis grandes instructores junto con Manuel Lascano. Y muy serios además. Y a Memo Colín. ¿Ellos vivieron cosas? Sí, decían que alguna vez tratando de subir, ya cuando iban hacia la superficie, los jalaban y los jalaban y los jalaban, y que una vez se tuvieron que pegar al cantil, a la pared, y sacar un cuchillo y empezar literalmente a subirse, porque sentían que algo desde el fondo los sacaba. Hay quienes dicen haber visto naves espaciales, ovnis. Mi camarógrafo Roberto Enríquez, que está en Los Ángeles, le mandamos un saludo. Él dice que había visto una especie de alienígena que iba cruzando ¿De verdad? la laguna. Sí, de verdad. O sea, de verlo realmente. Le dio tanto miedo que él no se quiso meter a bucear ese día. Y ese día, una de las instructoras, cuando iba subiendo, estaba a punto de llegar a la superficie, se desmayó. Se colapsó, la tuvieron que sacar desmayada, y ella dice que sintió que le dieron un golpe en la nuca. Entonces, pues hay historias, a lo mejor supersticiones, pero lo que es una realidad es la belleza de estas lagunas. Vayan al Chichica, vayan a conocerlas porque vale mucho la pena. Pues ahora vamos a ver donde tú fuiste testigo de este reportaje de Nuestra Señora de los Juncales. Maravilloso, sí. Que es precisamente un reportaje que lo retomamos del Canal 11, en donde aquí mi querido amigo también estuvo presente hace poco tiempo. Pues sí, vamos a ver. Zarpan, pero a los pocos días empieza el mal tiempo. Y bueno, el mal tiempo en el mar no es lo mismo que el mal tiempo en tierra, ¿no? El Juncal iba muy dañado. Las bodegas estaban inundadas de agua, y uno de los testigos que sobrevive dice que cuando la embarcación está amarrada en las argollas del muro de San Juan de Ulúa, se estaba golpeando con otras embarcaciones. Pero estamos hablando de mucho tiempo, no es estar rozando continuamente, hizo vías de agua en el casco del barco. Entonces van con las bodegas llenas de agua, y eso impide que tengan habilidad para navegar, pero tampoco les da chance de hacer maniobras para regresar. Cada vez es más difícil sostenerse, los pasajeros, la tripulación, los nobles están achicando agua día y noche. Aquí tenemos que tomar en cuenta, para que los nobles trabajen, es que estaba grave el asunto. Toda la tripulación, cuando ve que ya no hay salvación, empieza a rezar, se hincan a confesar sus pecados, ¿no? con los religiosos que vienen a bordo. O sea, ya empieza la parte del terror. El Juncal está empezando a irse a pique. Esa es la historia resumida de lo que le pasó a Nuestra Señora del Juncal en octubre, finales de octubre de 1631. Pues platícanos tu experiencia precisamente. Pues mira, muy breve. A este barco. Todos han visto la película El Titanic, y hay un barco maravilloso que es el Academic Mistislav Keldysh,
ese barco, el señor Azcárraga Milmo, un día lo conoció en las afueras de Venecia, porque era un barco muy grande, igual que el suyo, entonces no podían entrar al muelle. ¿El Eco? El Eco. ¿Ya era el Eco? Y le preguntó que qué hacía ese barco, y el doctor Zagalevich, que fue el que diseñó los dos submarinos, el Mir 1 y el Mir 2, que en ruso significa paz, le dijo, pues vamos a hacer expediciones. ¿A dónde? Pues a donde nos contraten. Oiga, ¿y por qué no van a México? Pues sí, claro. ¿Qué fue lo último que hicieron? Pues fuimos al Titanic con James Cameron, con Al Giddins, con todo este equipo maravilloso que tenía Cameron, porque las escenas que vimos en el Titanic son reales, o sea, se filmaron abajo. Entonces vino a México en febrero de 1900. Se filmó en México, ¿verdad? Bueno, el set se hizo en México, pero las escenas submarinas son reales, son las escenas del Titanic, esas las filmó Cameron desde los submarinos Mir y después las utilizó en la película. Ahí estamos viendo al equipo, ahí está Jorge Castañeda, Jaime Maussan, los camarógrafos, Y el chico de jeans que está al lado de Jaime Maussan. Jorge Castañeda, que vive en Huatulco. Yo me acuerdo también de Con Jorge. él fundamos foroambiental.com, la mejor revista de medio ambiente en su género. Ajá. Y bueno, pues el señor Azcárraga convenció al presidente Salinas más fotos, que nos diera permiso para buscar el barco. Llegó a Veracruz, que era el único lugar donde podía estar porque es un barco de gran calado. La expedición duró 4 meses, costó cerca de $2 millones. Lo coordinó Televisa, tu servidor, junto con Manuel Lascano y Maussan, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y estos submarinos bajaban. El lecho del fondo marino del Golfo no es muy profundo, tendrá 60, 70 metros promedio. Y en estos submarinos bajábamos 12 horas, estábamos allá abajo, sin baño, sin aire acondicionado. ¿Y luego cómo le hacías? No, pues en una botellita, o procurabas no tomar líquidos. ¿Lo dices en serio? En serio. Toda la tripulación, que eran 120, había kazakos, chechenos, uzbecos, georgianos, rusos, mongoles, muchos ex-KGBs, biólogos, doctores, en todo lo que te puedas imaginar. Y el que más ganaba era el doctor Zagalevich, $40 al mes. ¿Cómo crees? Ahí estamos con varios de los antropólogos de Lina, con Santiago Analco, con el doctor García Bárcena, en paz descanse, el Alto de Lentes. Y este viaje me marcó porque además ese día justo murió mi abuelo, que había sido como mi padre. Mi padre murió cuando yo tenía 8 años. Y de ese barco me tuvieron que llevar, navegar toda la noche, esperar a que salieran los submarinos. Navegamos toda la noche hasta la sonda de Campeche. Llegamos a Cayo Arcas y allí un helicóptero de Pemex me llevó a Ciudad del Carmen y luego en un avión para poder llegar al funeral de mi abuelo. Y después me regresé al barco. Ya nos tocó la peor tormenta en 40 años, olas de 12 metros. Y bueno, fue una expedición maravillosa. Olas de 12 metros, una cosa tenebrosa. Y tú con muchísimo miedo. Todos con muchísimo miedo, menos los rusos, que eso le pegaban con singular alegría. ¿Y qué tomaban, vodka? No, nos daban unas piñas para desayunar, una piña completa, y aparte nos daban una botella de vino, del vino más corriente que había, y entonces los rusos nos intercambiaban las botellas de vino por las piñas, y las piñas las fermentaban y hacían una especie de tepache, y con eso agarraban la jarra con singular alegría. Fue una gran experiencia, nos turnamos los 4 meses, estuvo primero Jorge Castañeda, luego yo, luego Santos Mondragón. Santos Mondragón, claro. Y estuvo Manuel Lascano, Santiago Gutiérrez, otro buzo, Mike Malstead, que falleció después en otra expedición que hicimos a las Islas Revillagigedo. Se cayó de cubierta en la noche y nunca volvimos a saber de él. No me digas. Y tristemente no encontramos nada, pero logramos documentar el hecho del fondo marino. Era un barco con lingotes de oro. Nuestra Señora de los Juncales, como decían en el reportaje, que se ascendía. Naufragó y se supone que llevaba $1 billón en oro, en lingotes de oro. Y la idea del señor Azcárraga es que si se ubicaba el barco, después la UNAM lo rescatara y que con ese dinero se creara un fideicomiso para buscar pecios son los barcos hundidos, y pues tener un acervo mucho más grande que el que hoy tenemos. Pero no hubo tal. No hubo tal, pero fue una gran experiencia. Como todas las experiencias que has tenido y bueno, te invito para un próximo programa. Con mucho gusto, Muchas Mariana, gracias. El gusto Muchas es mío. gracias. Muy honrado y muy agradecido, de Y verdad. vamos a pasar fotos que no nos dieron tiempo con el capitán Chacustó y que me hables sobre todo de cómo eran como personas. Claro que sí. Con Hasta mucho muy gusto. pronto. Muy pronto, Mariana.
Astele.tv. Astele.tv.